Bien amigos, estamos con Francisco Díez Canseco Tábara, presidente del Consejo Peruano por la Paz. Francisco, muy buenas noches, gracias por estar en Hora 8. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es la impresión, la percepción que tienes del gabinete, del nuevo gabinete y del gobierno que se inicia este 28 de julio? Bueno, desde el punto de vista de la concepción del gabinete, Humala está respetando lo que vendría a ser la hoja de ruta que en sustituyó o, si quieres, mejoró los planes estatistas del plan de gobierno que él presentó inicialmente al Jurado Nacional de Elecciones. Está claro que en la parte económica se está apuntando hacia el sector de la ortodoxia. El señor Castilla es un viceministro de Hacienda de García, que ha continuado la misma política que han seguido los gobiernos de Fujimori, Paniagua, Toledo, etcétera, de manera tal que ahí no se avisora cambios radicales. Velarde en el BCR también significa una continuidad en el manejo, un manejo acertado desde el punto de vista estrictamente económico, porque significa la estabilidad monetaria, el freno a la inflación, el manejo adecuado de las reservas internacionales. Y finalmente, a Burneo, que aspiraba a ser ministro de Economía, le han dado el premio Consuelo de ministro de la Producción, donde tendrá que entenderse con el ministro de Economía. Esos ministerios siempre chocan. Así es. Por otro lado, aparentemente el ministro de Salud, Tejada, ha sido un buen árbitro, un buen alcalde, no sé, por lo tanto, aparentemente tiene buena capacidad administrativa. No sé cómo será visto por los médicos, entiendo que no ejerce la medicina hace muchos años. Pero bueno, y creo que la vinculación ha sido que corría en el Pentagonito con Humala. Lo conoció efectivamente corriendo alrededor del Pentagonito y ahí nació una amistad. Entonces, aparentemente Humala está usando criterios como el de la amistad, como el de seguir determinados consejos. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la parte económica, debe haberlo aconsejado un caviar atípico, que es mi amigo Salomón Lerner, ¿Ya? que es un empresario y simultáneamente muy vinculado a la izquierda caviar peruana, como que fue presidente de Transparencia y además fue presidente de la empresa que estatizó la industria de pescado en el Perú en la época de Velasco, ¿no? Entonces es un gabinete heterogéneo. Me preocupan los caviares. Yo no es que tenga antipatía por ellos, pero son personajes totalitarios, poco democráticos. Rafael Roncagliolo, por ejemplo, en Relaciones Exteriores, un hombre que fue director de un diario en la época de Velasco, de un diario confiscado, ¿no? Eso como que, bueno. No tiene pues un pasado muy democrático que digamos. Yo recuerdo haber tenido una polémica con él en un programa televisivo llamado Quipu, que era absolutamente pues marxista y radicalmente totalitario y todo lo demás. Ojalá que esté de regreso. Concedémosle pues el beneficio de la duda, ¿no? Por último, pero no, es un premio que no satisface a quienes... Yo no tengo duda sobre cómo piensan y cómo actúan los caviares. Hemos visto durante todos estos años, por ejemplo, cuando se apoderaron de la Comisión de la Verdad, cuando tendieron una poderosa red mediática, cómo cerraron las compuertas para todo aquello que significara la discrepancia, el debate democrático, la confrontación de ideas. Desde ese punto de vista, no me cabe la menor duda que ellos sí se irían por el camino de Correa, Chávez o Cuba. En eso estoy absolutamente seguro. Que además no discrepa desde el punto de vista de cómo les gusta vivir. Les gusta vivir con la plata de los ricos o de los capitalistas que los financian y fungir de defensores de los pobres, etcétera, etcétera, pero dentro de un contexto sumamente antidemocrático y totalitario. Eso me preocupa. Ya Iguren ha dicho que, ya en su calidad de ministro de Justicia designado por Humala, aunque no oficializado, que sí cree que debe haber reformas constitucionales. El problema de reformas constitucionales no es que no puedan haber, sí, definitivamente deben y pueden haber y habría que estudiarlas si es necesario. El problema es que el programa inicial de Humala es el de una gran reforma constitucional que tendría por objeto... Nueva constitución, hablaba. Claro, o sea, una nueva constitución que tendría por objeto generar un nuevo Estado con las características chavistas o correístas, etcétera. Entonces, ¿ese es el proyecto subterráneo? No lo sabemos. Yo siempre lo he dicho y lo repito ahora, tengo mis dudas razonables sobre la viabilidad de este gobierno de concertación en la medida en que el plan original refleja el pensamiento de Humala y los segundos, terceros y cuartos planes reflejan su necesidad de desplazarse hacia el centro para poder ganar las elecciones. Si ese desplazamiento es real, es fruto de una convicción,
entonces podemos apostar a que el país va a seguir, como se dice, creciendo y utilizando esta terminología que a mí no me gusta, con inclusión social. Yo hablo, como Consejo por la Paz, del pago de la deuda social. Es una deuda. No es esto de vamos a incluir a estos pobrecitos que están por ahí. No, se les debe. El Estado se la debe a los pobres, a los fonavistas, a los militares a quienes les pagan. Eso toda la vida se conoció como justicia social. Así es, en todo caso. No, es el pago de la deuda social en el contexto de la construcción de un Estado que cumpla con el requisito de la justicia social. ¿Tú crees que si hubiera habido una real convicción, tú empleaste el término real convicción, lo lógico hubiera sido que, digamos, se den las primeras señales de un equipo económico con gente vinculada al centro, vamos a decir, a los pocos días de ser electo Ollanta Humala y no a puertas de asumir el fajín presidencial? No lo sé. Yo supongo además que una persona como Humala, que no tiene experiencia de Estado, ha sido simplemente un político que se improvisa al calor del entusiasmo de su levantamiento en el sur. Así es. Tiene que haber escuchado muchas voces, tiene que haber escuchado especialmente a sus asesores principales y más próximos. Lerner, por ejemplo, es un hombre con mucha experiencia, ha estado años metido en la política de los hilos que se manejan desde atrás. Él no figuraba, pero ha estado en muchas... Muy vinculado a la gente del diario La República, a Mirko Lago, sí, claro, vinculado a todos. A Rospigliosi, ¿no? A toda esa gente. A toda esa gente, sí. Digo gente en el buen sentido de la palabra, ¿no? Ellos manejaban un canal de televisión por internet en el cual participaban todos estos periodistas denominados por muchos caviares, ¿no? Así es. Augusto Álvarez Rodríguez también, y él estaba detrás de ellos promoviendo este tipo de periodismo, ¿no es cierto?, que yo sepa, eso me parece muy bien, pero que refleja un poco su formación, ¿no es cierto? A mí no me parece muy bien. Yo creo que ahí hay periodistas y periodistas, hay una capacidad enorme de difamación y de impunidad, ¿no es cierto? Se han acostumbrado a que pueden decir lo que les da la gana y apenas alguien les contesta, difaman y luego salen a decir que se atenta contra la libertad de expresión si alguien les contesta. No son particularmente santos de mi devoción, pero en fin ahí están y hay que admitir que constituyen una infortunada realidad para el periodismo nacional. Pero lo que yo creo es que Humala tiene pues ahora que demostrar realmente que va a respetar la democracia, que va a defender las libertades públicas, que no va a caer pues en los correísmos de meterle una multa o manejar un juececillo provisional para ganar un juicio por difamación, como en el caso de Correa en primera instancia, y meterle a un periódico una multa de $40 millones, con lo cual lo manda a la quiebra, y 4 años de cárcel efectiva a los periodistas, ¿no? Eso es lo que yo espero que no ocurra en el Perú. Y si eso ocurriera, tendremos que salir pues a hacer la resistencia y a luchar por la democracia. Sin ninguna duda, y ahí estaremos todos, y esperamos que no ocurra eso. ¿Tú crees que la presencia de personalidades, voy a mencionar un nombre de una persona muy cercana a ti, Alberto Borea, por ejemplo, que forma parte de la Alianza Perú Posible, en el gabinete, por decirte? Próximo, a título personal, es mi amigo personal y yo lo estimo mucho al gordo, o es gordo, yo lo veo más flaco, pero políticamente no. Él milita en Perú Posible, tiene sus propias ideas. Entiendo que fue uno de los gestores de esta aproximación de Perú Posible a Humala. Y él lo ha dicho públicamente, dentro del concepto de su convicción de que Fujimori no debía llegar nuevamente al poder, lo cual a mí me parecía un riesgo tremendo, ¿no? Pero, y además, aquí lo he dicho, yo sí opiné que el mal menor era en este caso sí, Keiko, y no Humala, ¿no? Pero él fue candidato al Ministerio de Justicia y lo sacaron para poner un caviar. Así es. ¿No? Por eso iba mi pregunta. ¿Tú crees que su presencia en el gabinete de Ollanta Humala te hubiera generado un poquito más hubiera disminuido un poco la desconfianza que manifiestas? Sin duda, sin duda. Obviamente, entre Alberto Borea, además que es un importante constitucionalista, y Francisco Eguren, que también es un importante constitucionalista, yo me quedo con Borea por una sencilla razón, porque Borea es un demócrata, y eso no se lo puede quitar nadie, y Eguren es un caviar, muy próximos a las antípodas de la democracia. Ok. Quiero preguntarte, tú que eres un estudioso a través del Consejo Peruano por la Paz de una serie de temas vinculados con la paz propiamente dicha, los potenciales conflictos que pueden generarse en el país en los próximos años. Ya la Defensoría del Pueblo ha reportado, creo que hay más de 300 latentes potenciales. ¿Qué pasos hay que dar para contrarrestarlos? La Defensoría habla de 250 conflictos, de los cuales un 70% son socioambientales, o sea, están vinculados al tema del medio ambiente.
En el análisis de estos conflictos, yo diría que tenemos que tomar o analizar varias consideraciones. En primer lugar, hay un origen real normalmente. El conflicto entre una minera que entra y un pueblo que se siente invadido y que de repente efectivamente no se están cumpliendo con las normas ambientales y en consecuencia hay una reacción legítima. Segundo punto es la falta de comunicación. En el Perú tenemos 40 culturas y esas 40 culturas que están desagregadas en todo el territorio nacional están en muchos casos constituidos por hermanos nuestros, hermanos peruanos, que no tienen los mismos códigos de comunicación occidentales que manejamos nosotros o que manejan las empresas mineras. Y entonces, el tercer tema ahí es que en este caldo de cultivo de falta de códigos de comunicación comunes, de problemas medioambientales que pueden eventualmente suscitarse, hay un elemento articulador, que es la extrema izquierda peruana, que ha descubierto que acá tiene una veta maravillosa para agitar, no el ambiente, sino agitar a la sociedad peruana a costa de su propio desarrollo. Dentro de ese contexto, podemos colocarnos en las antípodas. Yo he escuchado prominentes empresarios decir hace algunos días en una reunión que el caso Aymara era un caso de narcotraficantes, de contrabandistas y de delincuencia. Eso es falso. Hay contrabandistas, hay delincuentes, hay narcotraficantes, pero en la base de esto hay 500.000 aymaras que constituyen una etnia segregada en el Perú, pobrísima, y que además tienen una visión, una percepción de realidad totalmente propia y milenaria, que adoran a sus apus, que encuentran como, por ejemplo, en Yunguyo hay un cerro en cuya parte superior se encuentra una laguna que los alimenta de su agua purísima y temen que la mina que ha entrado ahí vaya a dejarlos sin agua, legítimamente, y nadie les explica debidamente qué es lo que está pasando. Y dentro de ese contexto hay esta famosa resolución de la OIT, la 169, por la cual a los pueblos indígenas se les debe consultar cuando se va a disponer de los territorios que ellos ocupan. Yo me pregunto, desde un extremo de las etnias amazónicas, que son 12 y que manejan sabe Dios cuántos lenguajes, incluyendo el guaraní, porque hay una etnia que fue trasladada por los españoles, un grupo de ellos, a la zona de Yurimaguas, en donde ellos hablan guaraní, los otros hablan otro, o sea, entre ellos mismos no se entienden. Increíble, eso es una noticia, dicho sea paso. Bueno, pero entre ellos mismos no se entienden. ¿Ya? Bueno, yo me pregunto, ellos y los aymaras, por ejemplo, saben lo que es, vamos de abajo para arriba, un decreto legislativo, estos famosos decretos legislativos que inclusive le generaron una denuncia constitucional a la Mecha Arauz. ¿Saben lo que es la Constitución? ¿Saben lo que es una resolución de la OIT? ¿Saben lo que es la OIT? Pues lo saben. ¿Han leído los decretos legislativos, la Constitución y la resolución de la OIT que los ampara? Tampoco la han leído. Y si la leyeran, la podrían entender cuando personas con sabiduría legal no las entienden. Entonces, ¿quiénes son los interlocutores ahí? Son personas que sí tienen la preparación ideológica, que se han dado cuenta políticamente, repito, que ahí tienen una veta realmente de oro para poder agitar el país y que se arrogan la representación. Pero que tienen, además, su propia agenda, que no es necesariamente la agenda de la defensa social de los aymaras o de las etnias amazónicas, sino su agenda marxista, estatista, anticapitalista, etcétera, etcétera. Ese es el escenario en el cual se vienen desenvolviendo los conflictos, o por lo menos la mayor parte de los conflictos en Perú, dentro del contexto de un gobierno como el de García Pérez, que recibió 1 millón de euros. Yo lo sé porque la Unión Europea nos convocó a nosotros para un proyecto de esta naturaleza. Yo le dije, nosotros no podemos actuar si no es en absoluta coordinación con el gobierno. O sea, primero hablen ustedes con el gobierno. El gobierno desembolsó en la Unión Europea 1 millón de euros para una unidad de prevención de conflictos que se instaló en la presidencia del Consejo de Ministros, que se gastó en sueldos el dinero y no hizo durante todo el gobierno de García Pérez absolutamente nada, porque a todo el país le consta que la forma de resolver los conflictos de este gobierno que se está yendo ha sido esperar a que cierren los puentes, a que pongan piedras en las carreteras, a que mueran personas y ahí recién sentarse no a negociar, sino a ceder todo, como en el caso de Tía María. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Humala? Por lo pronto,
crear una unidad de prevención de conflictos real y efectiva, no burocrática, no politizada, no sesgada, no manejada por los caviares, que demostraron su ineptitud, por ejemplo, cuando pretendieron manejar la mesa de concertación de la coca, creada y promovida por el Consejo por la Paz hace 11 años, y a la cual, por supuesto, durante los gobiernos de Paniagua y de Toledo, manejados por los caviares, no se nos invitó a participar oficialmente, aunque participábamos extraoficialmente, porque tenemos un sinnúmero de comités en la zona. Entonces, se trata de eso. Se habla de concertación, muy bien. Una unidad de prevención de conflictos descentralizada. Con recursos. Con recursos. Que los hay. Que los hay, que busca asesoría internacional para el manejo de este tipo de problemas y que empiece a actuar el 29 de julio. Te comprometo, Pancho Díez Canseco, a hacer un seguimiento así permanente y sistemático, porque yo sé que tú conoces mucho el tema, a este tema de los conflictos que, como tú dices, a partir del 29 de julio hay que empezar a analizarlos y visualizarlos y proponer soluciones. Así es. Te agradezco mucho, Pancho, muchas gracias por tu gracias. participación. Estaremos contigo también el próximo lunes. Y por supuesto, para ti y para todos los oyentes de Canal 9 de Arequipa, mi casa. Tú sabes que yo ahí tengo el honor y por supuesto el agradecimiento permanente a una trinchera democrática que me ha permitido, y aún en los años de mayor bloqueo político, tener ahí una voz. Una voz, y tú sabes que yo digo mi verdad, equivocado o no, pero salgo siempre a decir la verdad, y este es un canal donde se puede decir la verdad y se puede hablar libremente. Y a todos, al canal y a mis hermanos de todo el Perú a través de Canal 9, muy feliz 28. Muchas gracias, Pancho Díez Canseco, y nos estaremos viendo la próxima semana. Amigos, vamos a unos cortes y venimos con Reinaldo Trinidad, director de Agronoticias.